Hola, ¿cómo les va? Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí para participar de otra entrevista de Telediario Televisión. Hoy nos vamos a ocupar de una de las actividades más golpeadas por las dificultades que impuso la pandemia y las restricciones con la cuarentena y el aislamiento. Lo relacionado con las actividades deportivas, clubes, gimnasios, fitness, el negocio de la industria del deporte que mueve muchísima plata y le da trabajo a muchísima gente. Vamos a tomar contacto con un especialista en el tema, Guillermo Vélez, que es el director de Mercado Fitness. Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Un gusto. ¿Cómo andás, Guille? Muy buenas tardes. Bueno, eh, en toda Latinoamérica ha golpeado por igual en la actividad la pandemia. Hay que diferenciar lugares. ¿Cuál es la realidad estos días? La verdad es que la pandemia nos ha golpeado, te diría, por igual a la industria en todas las latitudes del planeta. En América Latina, algunos mercados han logrado reabrir sus puertas antes. Uno de los casos más emblemáticos quizás sea el de Costa Rica, donde los gimnasios pudieron reabrir a principios de mayo, justamente porque la cámara que agrupa los gimnasios en ese país logró que el Estado en Costa Rica considerara a los gimnasios dentro de, como un actor más de salud. Entonces los gimnasios estuvieron dentro de la fase uno de reapertura de entidades, digamos, y de empresas en Costa Rica. En el caso de Brasil también, el presidente incluyó dentro de las primeras fases de reapertura a los gimnasios, pero pudieron reabrir recién varias semanas después en algunos estados porque la decisión de abrir o no estaba en manos de los alcaldes y de los gobernadores de los estados, y no del presidente. Hoy en día en América Latina hay gimnasios abiertos en Uruguay, en Paraguay. El lunes abren en República Dominicana. Hay abiertos en 4 o 5 estados de México, en 3 4 estados. En realidad ayer abrió en Río de Janeiro. Hay 4 o 5 estados en Brasil donde están abiertos. A fin de mes abren en San Pablo. En Argentina, alrededor de 35 a 40% de los gimnasios del país están abiertos. Desde el punto de vista territorial, en la mayoría de las provincias del país, lo que sucede es que en varias de las ciudades más grandes y populosas de la Argentina los gimnasios siguen cerrados. En el caso de la provincia de Córdoba, en toda la provincia siguen cerrados. ¿Qué diferencia los criterios de apertura o de mantenerlo cerrado? ¿Cuál es la concepción? Bueno, lo de Costa Rica es la idea de la gimnasia de salud, con lo cual fueron rápidamente exceptuados. ¿Hay riesgo en la actividad deportiva? Mira, en verdad lo que han atribuido a los gimnasios no tiene que ver no solo con la actividad que se desarrolla. Cuando uno hace deporte a alta intensidad, hiperventila, entonces las gotículas, esa es digamos, la hipótesis, al exhalar con mayor intensidad llegan más lejos, ¿está? Y por otro lado, al hacerlo en un entorno cerrado, eso es lo que aducen que le agregaría un mayor riesgo a la práctica de actividad de ejercicio físico en el ámbito de gimnasio. La verdad es que son puras teorías y a causa de esas teorías nosotros hemos sido estigmatizados como sector y nos han dejado en general en las últimas fases de reapertura junto con bares, junto con casinos, básicamente con el rubro de Uh entretenimiento -huh. y ocio, cuando los gimnasios son principalmente un actor de salud. La semana pasada se conoció un estudio que se hizo en Noruega durante el mes de mayo en varios gimnasios y en el cual se corroboró que los riesgos de contagio en el ámbito de un gimnasio no son mayores a los que vos tenés en un montón de otros lugares que están funcionando no hace poco, sino desde el primer momento de las primeras fases de reapertura de la cuarentena. Ayer nosotros tuvimos contacto con la propietaria de un gimnasio en Jujuy, donde asistió el policía que fue
el que de alguna manera llevó a Jujuy de vuelta de nuevo a la fase 1 de confinamiento por haber generado un rebrote. A causa de esa persona contagiada, se contagiaron un montón de personas más, excepto en el ámbito del gimnasio donde él fue a entrenar y donde se cumplieron absolutamente todos los puntos del protocolo. A partir de la detección del caso, se testeó y se mantuvo en cuarentena a la dueña del gimnasio y al entrenador. Los dos dieron negativo, y eso fue la prueba más cercana que tenemos nosotros de que los gimnasios son sin duda el espacio más seguro que existe para realizar ejercicio físico. En un contexto como el actual, mantener a la población activa es lo que se necesita para fortalecer el sistema inmunológico. Hacerlo, dejarla librada a que lo haga por su cuenta al aire libre, ya sabemos lo que sucede, lo hemos visto en las ciudades que en los primeros momentos de apertura es mucho más peligroso dejar que la gente salga a un parque o a una plaza a hacer lo que quiera, y es mucho más seguro permitirlo que lo hagan en un entorno controlado por especialistas, por profesores de educación física, por entrenadores, y que además van a asegurarse de cumplir las pautas de distanciamiento, de limpieza y de desinfección. Los gimnasios están preparados probablemente, posiblemente como ningún otro ámbito, para desarrollar la actividad de manera segura. Y si me dejas agregarte una cosita nada más, hoy el alcalde de Madrid, que Madrid acaba hace un par de semanas de reabrir el funcionamiento de gimnasios, después de recorrer gimnasios, salió a decir públicamente en los medios que los gimnasios, las instalaciones deportivas son ámbitos seguros para hacer ejercicio físico. Entonces la verdad no sé qué están esperando en Córdoba y en Resistencia, Chaco y en Formosa y en la provincia de Buenos Aires y en todos los lugares, sobre todo en las zonas, digamos, Córdoba tiene un montón de zonas blancas en el interior de la provincia donde realmente no se entiende por qué los gimnasios siguen cerrados. Sí, en Córdoba ahora, salvo Villa Dolores, todo lo demás es zona blanca, y sigue habiendo muchas dificultades para considerar la situación de los gimnasios. Esto fue porque hubo demoras del sector aquí en la Argentina. La capacidad del lobby suele tener mucha injerencia a la hora de conseguir determinaciones. ¿Qué fue lo que ha pasado? Probablemente haya algo de eso, probablemente, digamos, uno de los aspectos positivos de esta cuarentena ha sido promover y facilitar en prácticamente todas las ciudades del país la conformación de agrupaciones, cámaras y demás. Los gimnasios hasta esta instancia, salvo en algunas ciudades, no contaban con una cámara que los agrupara, no contaban con un espacio en el cual pudieran poner en común las problemáticas y los desafíos que tenían delante como industria, y obviamente no contaban con un interlocutor válido y con poder de representación para hablar con las autoridades. Vale decir, no obstante, que en el caso de Córdoba, sí la provincia cuenta con una cámara que es preexistente y que viene haciendo un trabajo bastante activo desde la ciudad de Córdoba, e incluso también había una cámara preexistente en la ciudad de San Francisco, ¿sí? Son las dos ciudades que antes del COVID ya contaban con cámaras que venían haciendo un trabajo sectorial importante. Pero sin duda nos acordamos recién ahora de activar los contactos y los recursos necesarios a nivel de política como para lograr que nos escuchen como sector, y ojalá esto nos sirva de aprendizaje y punto de partida para poner a nuestra actividad en el lugar donde le corresponde, que claramente es al lado de la salud y no en la del entretenimiento. Muchos procesos de rehabilitación de las personas están ligadas con la actividad física. ¿Se han detenido esos procesos? ¿Esos gimnasios hoy tienen habilitación? ¿Qué ha pasado? Bueno, uno de los artilugios, por llamarlo de alguna manera, que han encontrado en algunas ciudades, los gimnasios se han registrado como centros de acondicionamiento físico y los municipios les han permitido funcionar con altísimas restricciones, y una de esas restricciones es que los que asisten, los socios, tienen que contar con una prescripción médica que indique ejercicio físico. Pero son casos muy excepcionales. Del mismo modo, han podido abrir de manera temprana algunos estudios de pilates que estaban manejados por kinesiólogos,
y donde también les permitieron, mucho antes de la reapertura de gimnasios, incluso en Córdoba, donde vale decir que los estudios de pilates, los centros de yoga, ya están funcionando hace 2 o 3 semanas. Es esto lo que les ha permitido a los estudios justamente empezar a trabajar antes que los gimnasios. ¿Qué impacto ha tenido en la industria la pandemia? Sobre todo en la Argentina, ¿cuánta actividad no va a poder recuperarse? No sé si está Nosotros, cuantificado en miles de pesos de puestos de trabajo como para hacer una evaluación estadística. mira, el dato que te puedo dar más fresco es la cantidad de cierres, está en torno a los 740 cierres de gimnasios desde abril hasta junio. ¿De, En 3 meses, 740 gimnasios en el país dejaron de funcionar. de qué universo, Alrededor Guillermo? ¿De qué universo estamos hablando? 8.000. De 8.000. Ujú. 8.000, alrededor del 10, por poco menos de 9,3% de los gimnasios del país cerraron durante los 3 meses de cuarentena y otros 200 amenazan con cerrar si no se les permite reabrir en el mes de julio. Esta reapertura, ¿creen ustedes está ligada a que la curva de casos se amesete, empiecen a bajar? Ay, ¿con qué cree que está relacionada que sea una de las últimas actividades que esté volviendo? Sí, claramente, o sea, a ver, lo que no queda claro para nosotros como sector es cuál es el criterio por el cual hay otras actividades, digamos, celebramos la apertura de todas las actividades, pero no nos queda claro cuál es el criterio por el cual la nuestra ha sido tan postergada, teniendo una incidencia tan clara sobre la calidad de vida de la población. Ujú. No queda claro el criterio y sobre todo parece infundado y basado en, en evidencia de dudosa calidad científica. O prejuicios, ¿no? Preconceptos en el sentido de que mucha gente cree que la gente va al gimnasio para pasarla bien y nada más. Lo cual es cierto también. Sí. O sea, lo nuestro es salud preventiva, es lo que nosotros llamamos salud divertida. Para nosotros, digamos, la diversión, el entretenimiento, los juegos son herramientas que usamos para ayudar a la gente a mantenerse activa. Al común de la gente no le gusta hacer ejercicio físico. Los gimnasios no están llenos de deportistas, ni de fisiculturistas, ni de cuerpos majestuosos. Todo lo contrario. La mayoría de la gente que asiste a gimnasios y a la que le cuesta muchísimo mantener la regularidad a lo largo del año, es gente común y corriente que necesita bajar de peso, que necesita mejorar la movilidad articular, que necesita básicamente nada, levantar las bolsas de la compra, levantar a un nieto del piso y poder cargarlo. Eso es lo que la gente va a buscar a los gimnasios. No es un bíceps más grande, o una espalda más grande, nada más. Supongo que son miles de puestos de trabajo, hay varios, más allá de los propietarios, hay varios empleados en cada uno de esos gimnasios. ¿Cómo se ha sobrevivido en este tiempo? ¿Han recibido ayuda? ¿Esa ayuda ha llegado? Mira, algunos gimnasios lograron entrar dentro de los ATP, son pocos. Se anunciaron subsidios en algunas ciudades. Uno de los primeros subsidios en anunciarse fue el de Jujuy. Ayer hablábamos con propietarios de gimnasios en Jujuy y ninguno recibió los subsidios que se anunciaron en Jujuy. Se anunciaron subsidios, hubo subsidios muy, digamos, insuficientes en La Pampa, en General Pico, en La Rioja. La verdad es que la ayuda ha sido muy poca. O sea, hoy en muchas de las ciudades donde los gimnasios se ven todavía lejos de reabrir, lo que están pidiendo justamente es eso, algún tipo de exoneración en el pago de ingresos brutos, de ABL. Esto se logró, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que probablemente sea de las últimas en reabrir. La ciudad acaba de anunciar una exoneración del pago de ingresos brutos y ABL por lo menos por 2 meses. Lo están pidiendo también en Mar del Plata, donde siguen cerrados. Lo están pidiendo en la provincia, en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires.
se presentaron, hay 5 proyectos para declarar en emergencia económica al sector, que claramente lo está. Entonces hay hay más o menos 80.000 personas que trabajan en esta industria de manera directa, más otros tantos de forma indirecta, y bueno, y hoy ven su fuente de trabajo y su emprendimiento desaparecer. Sí, en Córdoba, particularmente en Córdoba hay, interrogantes que están ligados con no comprender cómo algunas actividades que parecieran tener incluso mayor riesgo son permitidas y otras, como la actividad física en los gimnasios, no. Ahí pareciera que hay alguna otra razón que está operando. ¿Ustedes lo sospechan así? Sin duda, sin duda. Probablemente como sector no seamos tan importantes como contribuyentes. Sin duda. O sea, la apertura de shoppings 4 días antes, en Córdoba particularmente, 4 días antes del Día del Padre, la habilitación del turf en Río Cuarto, son cosas que por lo menos te hacen dudar, digamos, qué gravitancia tiene en la calidad de vida o en el bienestar de la sociedad, esa actividad. La nuestra es claro, es evidente. Ahora, una quiniela, un PRODE, no lo sé. O sea, son muchos interrogantes, pero me parece que por ahí no soy yo la persona más indicada porque soy parte interesada para responder esas preguntas, qué sé yo. Además de la actividad de los gimnasios, también la actividad deportiva de los clubes en general se ha visto afectada. ¿De qué manera? ¿Con qué dimensión, Guillermo? Bueno, depende. Se están reabriendo junto con los gimnasios muchos deportes en las provincias que ya han reabierto. Los más postergados claramente vienen siendo los deportes que tienen contacto físico, artes marciales, boxeo y todos los demás. En los que hay más cercanía. La verdad es que se han encontrado maneras súper creativas de poder llevarlos adelante, pero de a poco se han ido normalizando. El Estado ha anunciado en varias ciudades ya también, digamos que los subsidios para clubes han salido de manera mucho más fluida que los subsidios para emprendimientos privados, como pueden ser un gimnasio, ¿no? Pero claramente se han visto igual o muy afectados, digamos, instituciones que históricamente ya la estaban pasando muy mal desde el punto de vista financiero, por salida de socios, por desinteligencias a nivel de comisiones directivas. No es estrictamente nuestro sector, pero son primos hermanos nuestros y están igual de afectados. La semana pasada en Río Cuarto hubo reuniones, se está pensando más en la pospandemia, ¿no? ¿Los gimnasios creen ustedes que van a sufrir un impacto, una merma de participación de gente en la actividad una vez que se rehabiliten? ¿O creen que rápidamente, la ausencia durante 3, 4 meses de actividad física va a hacer que masivamente, va a coincidir casi con la primavera, que la gente vuelva a la actividad? ¿Qué perspectivas ven en el caso de que la pandemia lo permita? Bueno, la clave de la respuesta está en el final de tu pregunta. Depende mucho de la evolución de la pandemia y de la aparición o no de una vacuna. La verdad es que el contexto de reapertura de los gimnasios aparece todavía más complejo que el de cierre de los gimnasios desde el punto de vista financiero, porque traen deuda de varios meses. Y en el momento, y muchas de las cuentas que hoy tienen o suspendidas o los costos variables que no, digamos, que no están pagando porque no los están usando, más las ventas futuras que han hecho a socios que han pagado por servicios que todavía no han tomado, son deudas que van a tener que empezar a pagar en el momento en el que reabran, y van a reabrir en un contexto de muchísimas restricciones, porque la forma de garantizar el distanciamiento físico entre los usuarios es aceptar una limitación en el aforo, en la capacidad con la que pueden trabajar. Esa capacidad más o menos ronda el 50%. Entonces,
los gimnasios, para poder más o menos equilibrar sus finanzas, deberían hacer aumentos que seguramente el mercado no va a estar dispuesto a pagar. Entonces, si logran más o menos empatar inflación con los aumentos de cuota, van a estar contentos. Pero con la restricción que va a haber en la cantidad de usuarios, los números van a estar súper finitos, súper finitos. Entonces, yo creo que nosotros vamos a experimentar como sector un efecto rebote probablemente a partir del año que viene. Este año, si salimos empatados, tenemos que estar contentos, y eso tiene que ver fundamentalmente con que no depende solo de la voluntad de la gente de volver a los gimnasios, sino con que los gimnasios puedan recibirlos, porque inicialmente no van a poder recibir a todos. Igualmente, como para darte un número, lo que estamos viendo en las provincias en las que ya se han abierto, alrededor de 30-35% de los usuarios, comparando con el mismo mes del año pasado, han regresado. Y al cabo, y durante el segundo mes, algunos logran llegar alrededor del 50% y ya están cerca de el cupo, el cupo máximo en términos de capacidad que pueden atender. Dos últimas cuestiones, Guillermo. Una, preguntarte si la pandemia ha impactado por igual a las grandes estructuras de gimnasios, esas empresas que incluso tienen franquicias en muchos casos, que a los pequeños y medianos gimnasios, si a todos castigó por igual o si algunos tuvieron mayor capacidad de aguante que otros. Sí, la mayor capacidad de aguante, en mi opinión, no tiene que ver con el tamaño de la estructura, sino con el tipo de gestión y el nivel de profesionalización de la gestión. Las grandes estructuras tienen grandes costos y grandes deudas, y han tenido que negociar o renegociar grandes alquileres. Lo que pasa es que normalmente en ese tipo de estructuras, claramente la espalda financiera es mayor, y también tienen contemplado dentro de su estructura de costos algo que se llama fondos de contingencia, que en el caso de las micropymes, que constituyen el 95% de los gimnasios del país, el gimnasio tipo en Argentina tiene 200 metros cuadrados y 150 socios, esa es la característica del gimnasio tipo, es un autoempleo de un entrenador, de un profe. Ese emprendedor vive el día a día, o sea, prácticamente no tiene capacidad de ahorro y claramente no tenía un fondo de contingencia para nada. Entonces, son los que más difícil la han tenido. Y no sé qué ocurre en otras ciudades, pero aquí he observado que en muchos espacios públicos, plazas, paseos, hay una profe con 10, 15 alumnos haciendo gimnasia. ¿Eso es competencia desleal o es una búsqueda de ir pasando el momento que aquellos que no pueden abrir los gimnasios están haciendo en espacios abiertos? Depende del contexto. Yo creo que en este contexto, así como sucede eso en las plazas, hay muchísimos gimnasios, incluso en Córdoba, que han funcionado durante toda la cuarentena a puertas cerradas, y la verdad es que son pocos los que se animan a levantar el dedo y señalar, porque la verdad es que la gente hace lo que puede para sobrevivir, puertas adentro de manera ilegal o en una plaza. Entonces, si te doy mi opinión, yo no me animo a acusar a nadie en este contexto, en el que estamos de tanta necesidad y desesperación. En un contexto de mayor normalidad, yo creo que sí es competencia desleal y yo creo que sí es algo que tiene que regularse. En definitiva, el que elige es el consumidor. Si el consumidor elige entrenar al aire libre, es su decisión y tiene que haber un profesional dispuesto a atenderlo, a prestarle un servicio. Pero claramente, digamos, no puede usarse un espacio público sin pagar una tasa, sin que haya ningún registro sobre quién está dando la actividad, mínimamente las mismas condiciones que se le pide a un contribuyente, que es el dueño de un gimnasio, que paga una cantidad de impuestos, a los que se le exige que pidan certificado de aptitud física. Bueno, nadie controla eso en los espacios públicos. Entonces, si eso se regula, igual que están regulados los espacios cerrados, me parece que claramente hay gente que elige y que opta por entrenar al aire libre, y me parece buenísimo. Pero
si cualquiera puede agarrar un espacio público y ponerse a hacer lo que quiera, sí me parece que es competencia desleal. Guillermo, muchísimas gracias. Ojalá que la crisis sanitaria permita, a partir de que vaya cediendo, que las actividades se retomen y que Córdoba, que tiene expectativas de tener anuncios que estaban para la semana anterior, ojalá se concrete en la próxima, pueda también retomar de a poco la actividad de los gimnasios. Ha sido muy amable en dedicarnos estos minutos, Guillermo. Gracias a ustedes. Un abrazo para todo Río Cuarto. Hasta luego. Ahí estaba la palabra de Guillermo Vélez, un especialista en cuestiones ligadas con los gimnasios que nos permitía comprender el fenómeno, que no se trata solamente de un capricho de los profesores de querer volver a trabajar, sino de una industria que está muy afectada por esta situación. Hasta una próxima entrevista.